Así que te doy la bienvenida, tú que me ves. Cada semana estamos estudiando la palabra del Señor, así que te doy la bienvenida en esta noche. Todos aquellos que nos ven en el canal, todos sean bienvenidos. Siempre un gozo, una alegría poder compartir contigo estos estudios bíblicos. Y realmente agradecida siempre al Señor por su buena voluntad en compartir los mensajes de la preciosa palabra del Señor. Así que allí donde estás vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, orando siempre al Señor para que sea Él y su precioso Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dile así: Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, que nos llena, tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos enseña. Padre, gracias. Gracias por poderla recibir en esta noche. La presencia de tu Espíritu Santo será el que sellará cada mensaje, cada palabra. Gracias por este tiempo. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Bueno, todas sean bienvenidas en esta noche.
Siempre, como digo, es una alegría poder compartir con ustedes estos tiempos. Así que preparándonos para empezar una hermosa clase, un poquito larga. Posiblemente nos vamos a tomar varias semanas estudiando esta preciosa carta de Santiago. El Señor ha puesto en mi corazón, así que me gustaría que no dejes de tener cuaderno, lapicera, para que puedas ir anotando cada detalle, cada texto bíblico. Realmente es importante aprender a leer la Biblia, las Escrituras, y siempre leer desde un comienzo hasta un final, ¿no? Hemos podido estudiar el libro de Daniel, los 12 capítulos, el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos, y hoy vamos a estudiar el libro de Santiago. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios, versículo por versículo, ¿sí? La epístola de Santiago, ¿sí? Vamos a hacer como una pequeña introducción. Bienvenidas, ¿sí? Permíteme leerte el primer versículo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Pero quiero hacerte una pequeña introducción como para que tú tengas en cuenta quién fue Santiago, ¿sí? Bueno, a Santiago se le conoce como el hermano del Señor. Él es el hermano del Señor Jesucristo, el hijo de María y de José, Señor. Y sabes que Martín Lutero, un reformista, no estuvo muy de acuerdo con la epístola de Santiago. Y si bien es cierto, vemos que en este libro, y es lo que vamos a ir estudiando, ¿sí?, hay normas de vida cristiana. Y muchos no la enseñan realmente. Sí, el libro de Santiago es un libro que se ha enseñado poco. Martín Lutero catalogaba este libro como un libro o como una carta de paja. Él decía que esta era una carta desprovista de un carácter evangélico y influenció negativamente en esos tiempos. Realmente, a medida que fue pasando el tiempo en la historia, ¿no? Bueno, se han levantado muchos hombres de Dios y estos hombres pues han enseñado realmente lo importante que deja el libro de Santiago en cuanto a las enseñanzas cristianas. Fíjate que Martín Lutero decía esto porque él había encontrado como una contradicción en cuanto a lo que decía Santiago y lo que decía el apóstol Pablo. Pablo, mientras que decía ahí en Romanos capítulo 3 versículo 28 que el hombre era justificado por la fe, Santiago, ahí en capítulo 2 versículo 24, decía que el hombre era justificado por las obras. Entonces, claro, Martín Lutero, en ese momento, cuando él lee todo esto, él pensó que había una contradicción, ¿no?, tanto entre Pablo y Santiago. Pero realmente nunca hubo una contradicción, posiblemente él no lo comprendió correctamente. Pablo, cuando hablaba del hombre que es justificado por la fe, él se refería a lo interior, a la fe interior, la que nace del corazón, ¿sí? La fe interior del hombre, la del corazón, tal como Dios la ve, ¿sí? Porque recordemos que Dios que mira, mira el corazón, ¿sí? Mientras que Santiago, lo que valoraba Santiago eran los frutos externos. O sea, a medida que vamos caminando en Cristo, vamos a ir mostrando los frutos, y eso es por la fe, ¿sí? Entonces realmente no había una contradicción, ¿sí? Porque mientras que uno hablaba del corazón delante de Dios, el otro hablaba de la parte externa, de mostrar esos frutos caminando en la fe. Fíjense, la epístola de Santiago, que está en el canon, ¿sí? O sea, en las Sagradas Escrituras, ¿sí? O sea, quiere decir que es una carta muy importante. A la vez también es importante saber de que Santiago era un líder de la iglesia en aquel momento, era muy conocido y era muy escuchado por la audiencia. Realmente la epístola de Santiago se le conoce como la epístola de la fortaleza, ¿sí? La epístola de la fortaleza, y tiene un mensaje netamente cristiano para cada creyente, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que se decía, esta contradicción, Pablo que hablaba de la justificación por la fe y Santiago que hablaba
la fe por obras, realmente nosotros tenemos que comprender que tanto uno como lo otro van de la mano. Y eso habla de un cristiano que ha sido salvo por la gracia del Señor. Hermanas, solamente Dios sabe si somos verdaderos creyentes o realmente no lo somos, ¿sí? La base de nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Él lo ve todo y Él es el que nos justifica. Nosotras ponemos nuestra confianza en Él. Pero realmente el Señor es el que conoce nuestro corazón. Muchas veces en realidad no sabemos quién es salvo y quién no, ¿sí? A veces las apariencias engañan, pero de lo que Pablo dijo y lo que Santiago dijo nos habla, ¿no? Tanto del uno como del otro, que es importante tener esa fe, la que Dios ha puesto en el corazón, y la fe por obras, como decía Santiago, que es cuando ya conocemos a Cristo, comenzamos a tener buenas obras. Somos justificadas realmente en base a mi conducta, ¿sí? Fíjense qué es lo que ve el mundo de los cristianos, su conducta. Y de esa manera evalúa, ¿no? Si es un verdadero creyente o quizás no lo sea. Entonces es en base a mi conducta, ¿sí?, que yo mostraré si soy una hija de Dios o no lo soy, ¿no? Y obviamente hay muchos que pueden cuestionar, ¿no?, si realmente no estoy mostrando mi conversión, el hecho de ser una hija de Dios. Entonces, en esta carta vamos a estudiar realmente, ¿sí?, los temas prácticos de cómo caminar en esta vida cristiana. Esta verdad que encontramos aquí en la carta de Santiago va a ser aplicada a la vida del creyente. Es para que sea aplicada a la vida del creyente, ¿sí? Y como te decía hace un momento, hay predicadores que te enseñan que va dirigido realmente a la cabeza, a lo intelectual, ¿no? Pero no olvidemos que también el mensaje que el Señor ha dejado es justamente para que ingrese al corazón, ¿sí? Porque es de acuerdo también a lo que va dirigida al corazón para que hayan cambios, ¿sí? Cambios en la vida de un cristiano. El propósito de Santiago a través de esta carta es enseñar en cambiar la vida de creyentes que escuchan su mensaje. Ese era el propósito de Santiago, ¿sí? Y una de las razones de que Dios ha dado el don de la predicación es para que justamente, ¿no?, el predicador tome ese mensaje y pueda aplicarlo en los corazones de los creyentes. Como cristianas tenemos que aplicar cada mensaje de las Escrituras a nuestras vidas, lo que realmente nos concierne, lo que realmente nos va a hacer de bendición y lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿sí? En esta carta de Santiago vamos a ver que Él apela no tanto a la religiosidad, ¿sí?, que en ese momento, como en nuestros tiempos se mueve, ¿sí?, lo que es una religión, ¿sí? Como te dije en un comienzo, siempre es importante estudiar la Biblia desde el primer capítulo hasta el que termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay confusiones cuando tomamos textos fuera de contextos. Entonces, la idea de Santiago, y obviamente guiado por el Espíritu Santo, era un mensaje profundo. Digamos, si Santiago estaría hoy vivo entre nosotros, él iría directamente al corazón y posiblemente él diría, ¿no?, que si somos creyentes, seamos creyentes genuinos, que no haya falsedad como creyentes, que seamos sinceros si somos hijos de Dios y que de esa manera nos comportemos como lo que somos, ¿no?, creyentes, como hijos de Dios. Es por eso que es importante que hoy cada una de nosotras, ¿sí?, reciba este mensaje en cuanto a la carta de Santiago, porque no solamente que encontramos exhortación, sino también el poder del amor, el amor que Dios tiene por la iglesia de Cristo, ¿sí?
¿sí? Por la iglesia de Cristo. Y como sabemos, ¿no? El enemigo, Satanás, está al acecho queriendo destruir a los cristianos, humillarlos, ¿sí? Si tú te das cuenta, destruir al creyente, ¿sí? Pero qué importante es saber que las Escrituras, la palabra de Dios, corre, habla a nuestro corazón. Y es así, de esa manera, ¿no? Que en esta carta de Santiago vamos a poder conocer verdades prácticas para nuestras vidas, lecciones prácticas para nuestra vida. ¿Sí? La idea de Santiago es que cada creyente lleve una vida santa ante Dios y también ante los hombres. Fíjense que las cartas de Pablo, por ejemplo, eran dirigidas a grupos, ¿sí? Por ejemplo, Pablo escribió a los colosenses, ahí en Colosas, a los tesalonicenses en Tesalónica, a la iglesia de Éfeso que se encontraba en Éfeso. Sin embargo, aquí vemos que Santiago se dirige directamente al creyente, ¿sí? Directamente, individualmente al creyente. Bien, Santiago, ¿quién era? Era el hermano del Señor, ¿sí? El hermano del Señor. Y eso lo podemos ver allí en capítulo 7 de Juan. Yo no lo tengo en pantalla, pero me gustaría que tú lo anotes para que luego tú corrobores, ¿sí? Dice en Juan 7, versículos 3 al 5, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y podemos ver, ¿no? Los hermanos de Jesús, los hijos de María, dudaban del Señor Jesucristo, ¿no? Ellos estaban totalmente en contra. Y uno de ellos fue Santiago, que era conocido como Jacobo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, queridas mujeres, el nombre Santiago era muy común. La mayoría de varones tenían nombres Santiago. Y si podemos ver en la Biblia, encontramos varios Santiago. Por ejemplo, encontramos a Santiago, hijo de Alfeo, que se le conoce como Santiago el Mayor. Después está el otro Santiago, hijo de Zebedeo, que se le conoce como Santiago el Menor. Y también se habla de Santiago el Justo, se habla de Santiago el hermano de Judas, se habla de Santiago Jacobo, ¿no? Pero el hecho es de que los discípulos de Jesús, uno de ellos, o dos de ellos podríamos decir, fueron sus hermanos, tanto Santiago, que es Jacobo, como también Judas, ¿sí? Judas, que también era el hermano del Señor. Ojo, que no es el Judas que lo traicionó. Bien, el libro de Santiago se escribió más o menos entre el año 45 al 55 después de Cristo. El escritor fue Santiago y ese nombre ya tenía una posición. Y vemos ahí una referencia, como te decía hace un momento, que el nombre Santiago era muy común. Por ejemplo, en Marcos 3:18 se habla de un Santiago que es hijo de Alfeo. En Gálatas 1:19 se habla de Santiago Jacobo, el hermano del Señor. En Marcos 15:40 se habla de Santiago, el menor. En Marcos 6:3 también se habla de Santiago, del hermano de Jesús. En Judas, versículo 1, Santiago, el hermano de Judas. Quiere decir de que este nombre de Santiago era muy común en aquel momento. Estamos haciendo como una pequeña introducción para luego entrar ya al capítulo, ¿sí? Es como para que tengas una idea. Vemos que también hay algunos que están en contra de esta verdad de que Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen en la virginidad perpetua de María, ¿no? Ellos dicen que María fue virgen, no tuvo familia, no tuvo hijos. Ellos dicen que todos estos hombres, estos discípulos, muchos de ellos
vienen a ser hijos de las mujeres que estaban alrededor de Jesús, pero niegan que María, ¿sí?, sea madre de estos discípulos, tanto de Santiago como de Judas y bueno, otros hijos más que ha tenido María. En una oportunidad hablamos sobre María, ¿no? Y hemos podido corroborar en las Escrituras cómo se habla de María, de los hijos, de lo que sucedió después que ella tuvo a Jesús. María se casó con José y tuvo familia. Y hermanas, por más que el hombre se empeñe en querer desfigurar realmente una verdad, no la va a poder lograr porque las Escrituras son palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible, no falla. En Gálatas 1:19, el apóstol Pablo decía, ¿no? Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿sí? El apóstol Pablo aclaraba que este Jacobo, este Santiago, era el hermano del Señor. Y si tú lees Mateo capítulo 1, versículo 18, versículo 25, allí podrás corroborar que tanto José y María se casaron, tuvieron hijos y uno de ellos fue Santiago, que fue nacido de esta pareja después del nacimiento de Jesús. Ahora, aunque Santiago nació y creció en el mismo hogar con Jesús, se convirtió después de la crucifixión. Si vas a 1 de Corintios capítulo 15, Pablo está hablando de la resurrección de Cristo. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos y a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice Pablo. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, cuando él no tiene esa experiencia de ver al Señor Jesucristo, es en ese momento cuando él se convierte a Cristo. Antes de eso no, ¿sí? Antes de la crucifixión, Santiago, Jacobo, permanecía en una incredulidad. No creía en el Señor Jesucristo. Tuvo que Jesús presentarse delante de él para que de esa manera él se convierta, ¿sí? Y esto lo hizo después de la resurrección. Otro dato que también tenemos de Santiago, si vamos a Hechos, capítulo 15, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, ¿no? Y ahí comienza a dar una referencia. ¿Qué estaba diciendo ahí Santiago? Santiago estaba haciendo una referencia en cuanto a la profecía. Allí, Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2, en ese pasaje, Dios dice, ¿no?, que Israel iba a ser su pueblo escogido. Pero ¿qué sucedió en el lapso del tiempo? ¿Sí? Ya hemos visto, Israel le dio la espalda al Señor. Y ya en este caso, fíjense que Santiago corrobora y dice, ¿no?, que Dios está buscando un pueblo, y en este caso está hablando también de gentiles. Como Santiago le da un nuevo significado a estas antiguas palabras que fueron justamente sobre Israel. Dios había escogido un pueblo que era pueblo de gentiles. Esta era una profecía. Él señalaba sobre la edificación de la iglesia. Recordemos que la iglesia, si hablamos de la iglesia primitiva y de sus comienzos, primero fue integrada por judíos, pero que después el evangelio se predicó a gentiles, ¿sí? Y hasta el día de hoy. La iglesia es el vehículo para que a través de los gentiles se pueda dar a conocer al Dios vivo, a nuestro Dios. Bien, entonces si vamos acá al versículo 1, fíjense que cómo se menciona Santiago, ¿no? Ahí esto sí lo tenemos en pantalla.
Él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense el nombre que él se da, ¿no? Él no dice que es un apóstol, él no menciona un apostolado, sino que él dice que es un siervo. Querida mujer, sabemos que un siervo en aquellos tiempos era un esclavo, ¿sí? Era un esclavo y realmente, ¿no? Esa palabra a mí me tocó mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente desde el momento que hemos sido salvas, venimos a ser siervas de Dios, por lo tanto pasamos a ser esclavas de Él, ¿sí? Fíjense que Santiago, ¿no? Pensaría de que antes su amo, ¿quién era? El diablo, Satanás, porque él estaba en contra de Jesús. Él se oponía a los milagros que Jesús hacía allí en Capernaum, en Galilea, en todos esos lugares, ¿no? En Jerusalén. Él era el primero que se oponía. Pero fíjense cómo él, a través de la visión que tuvo, de lo que a él se le mostró, de lo que él pudo ver a Cristo resucitado, cómo su vida fue transformada, ¿sí? Es por ello que él dice que era siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y claro, él tuvo que pasar un proceso para que él pueda entenderlo, como tú y yo, que tenemos que pasar ese proceso para entenderlo, ¿sí? Hay una transición. Le decía de que antes nuestra esclavitud era ¿con quién? Con el enemigo, ¿sí? Antes éramos esclavos de quién? De Satanás, a través del pecado. Pero fíjate cómo el Señor cambia, nos traslada, ¿a dónde dice la palabra? A su luz admirable, ¿sí? Por eso ya no somos esclavas del enemigo, sino venimos a ser siervas del Señor Jesucristo, por lo tanto somos esclavas del Señor, ¿sí? Fíjate que en 1 Corintios, capítulo 6, 19 y 20, dice, en el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿sí? Habéis sido comprados por precio, dice el apóstol Pablo. Querida hermana, tú y yo hemos sido compradas por un alto precio, la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ¿sí? La sangre preciosa. Hemos sido compradas con alto precio y le pertenecemos a Él. Hemos leído capítulo 7 ahora, vamos al versículo 23. También el apóstol Pablo, ¿no? Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hemos sido compradas por precio, no nos hagamos esclavas de los hombres. Ese pago que hizo Jesús nos ha librado de una vida amarga, una vida totalmente amargada y esclavas al pecado. Y cuando digo esclavas al pecado, no estoy diciendo de que no pecamos hasta hoy. Y vamos a seguir pecando posiblemente hasta el día que nos vayamos de este mundo. Pero no olvidemos que tenemos al Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que nos va controlando y nos va llevando a caminar en una vida de santificación, ¿sí? Dios me llevó a su Hijo, al Señor Jesucristo. Él me salvó. Mientras que antes era esclava, ¿sí? Ahora soy libre en Jesús. Soy libre. Y qué precioso es, hermana, saber que somos propiedad del Señor Jesucristo. Si nosotros miramos nuestras vidas antes de conocer al Señor, estamos atadas y ligadas a hábitos tremendamente pecaminosos. Estamos encadenadas a todo ello. Y por más que nos esforzábamos para no caer en ese tipo de cosas o no hacer cosas que no son correctas, y posiblemente nos esforzábamos, hermanas, nos era imposible, porque solas nada podemos hacer. Jesús lo dice allí en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Hasta que llegó un día que Jesús vino a nuestras vidas y nos salvó por su preciosa gracia. Y querida mujer,
como yo siempre digo, ni por todo el oro del mundo cambiaría mi esclavitud al Señor, a servirle a Él. ¿Sí? El Señor pagó un alto precio para mi rescate y también para tu rescate. Y qué precioso es decir que somos esclavas del Señor, somos siervas del Señor. Nada de mi pasado, querida mujer, nada de mi pasado se va a comparar con el gozo que hay en mi corazón de tener a Jesús en mi vida, de tener a Cristo en mi vida y de poder servirle a Él. Nada se va a comparar. Y fíjate que en 1 de Pedro 2:16, allí la palabra también nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjense que Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, también dejando su mensaje que hemos sido libres, pero no para seguir los deseos de los hombres, sino que somos libres, salvas y como siervas de Dios. Y como un pequeño ejemplo, ¿no? Y que seguramente tú lo has visto en películas, lo has leído en libros, en la historia que posiblemente nos han enseñado. Fíjate lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos allí en Estados Unidos, cuando se subastaba, ¿no? A los esclavos negros. ¿Qué sucedía? Esos esclavos eran traídos de diferentes lados y eran presentados en una plataforma. Los ponían a cada uno allí y eran presentados para que la gente lance sus ofertas, para que la gente vea qué les convenía y de esa manera poderlos comprar. Pero fíjense que la historia cuenta que vino un hombre inglés y comenzó a ofertar, ¿no? Para ver si él compraba a este hombre negro. Este inglés comenzó a subastar, ¿no? Y bueno, llegó un momento que él fue el que ofreció más dinero que todos, ¿sí? Y bueno, al ofrecer más dinero que todos, se cerró el trato y bueno, el esclavo se dio cuenta que este hombre inglés lo había comprado. ¿Por qué usted me ha comprado? Si ya la esclavitud ha sido abolida en Inglaterra, le dice. Y claro, el hombre inglés le responde y le dice a este esclavo, le dice, bueno, a ver, bueno hombre, te he comprado justamente porque quiero dejarte libre. Quiero dejarte libre. Así que este joven esclavo dice que estaba muy conmovido con las palabras de este inglés y le dijo, Señor, yo quiero ser su esclavo para toda la vida, ser su esclavo el resto de mi vida. ¡Wow! ¡Qué precioso! Aunque esto ha sucedido en la historia, ¿no? La historia, ¿no? Ilustra, ¿sí? Realmente quiénes somos para el Señor. Quiénes somos para el Señor. Por eso que Santiago decía, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermana querida, cuando un pecador se convierte en un hijo de Dios, cuando el Señor Jesús compra esa alma, ¿sí? ¿Qué hace? Lo saca del mercado del pecado. ¿Y para qué lo saca? Para dejarlos libres. ¿Qué es lo que hizo contigo y conmigo? Por ello nos gozamos, hermanas. Por ello decimos, bendito sea el Señor. Bendito seas tú, Señor. Porque somos tus esclavas. Y queremos seguir siendo tus esclavas hasta el día último de nuestras vidas. Así como le dijo este esclavo a este hombre. Gracias. Quiero ser tu esclavo para toda la vida. Y que realmente este sea el anhelo de nuestro corazón. Amén. Tenemos que regocijarnos por las cosas preciosas que el Señor ha hecho realmente en nuestras vidas. Él nos ha dado libertad y tenemos ese privilegio, hermano, de poder ser llamadas hijas de Dios. Y para mí es un privilegio ser una servidora del Señor. Sí, es un honor. Es
presentar su palabra. Es el mayor privilegio que debe tener un individuo, una persona, ministrar su palabra, ser hija de Dios, tener una posición en Cristo, ser una sierva del Señor Jesucristo. Es hermoso, hermano. Si cada día estás entendiendo estas verdades, lo dirás de la misma manera. Y volviendo a Santiago, Santiago dice, siervo de Jesucristo. Y fíjense que en esta pequeña palabra, cuando él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, él lo que está diciendo, él ahí está manifestando la deidad del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Santiago ve al Padre y ve al Hijo uno igual al otro, porque Santiago conocía las Escrituras y él sabía quién era Jesús. Y podemos ahí pensar, ¿no?, en aquellos que ven a Jesús solamente como un líder, como un simple maestro, como un rabí, y no lo ven como Dios. Nosotras creemos en la divinidad de Cristo. Hay muchos que niegan la deidad de Jesucristo, y realmente el que niega la deidad de Jesucristo no es de Dios, hermanas. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 23, que las Escrituras nos dicen, ¿no?, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjense que Juan hace una referencia de honrar al Señor Jesucristo. También en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 42, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Fíjense que aquí Jesús poniendo al Padre, sí, como el que lo envió, pero recordemos que Él, su humanidad, sí, que hizo que Él muestre siempre esa humildad. Y también vemos, por ejemplo, en Primera de Juan, también podemos ver allí una referencia, Primera de Juan 2, versículo 23, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. La palabra de Dios testifica que Jesús es una divinidad. Nunca dejemos de reconocer el señorío del Señor Jesucristo. Él es el ungido de Dios. Puede ser que aún esto no lo tengas claro, pero es importante, por eso, estudiar las Escrituras. Ahora bien, esta epístola, como te decía, de Santiago, pareciera que Santiago en el momento de escribirla tenía una carga en su corazón por los judíos dispersos, ¿sí? Recordemos que en aquel momento muchos eran judíos, pero convertidos al cristianismo. Y todos ellos fueron esparcidos por causa de la persecución. Vemos aquí ya en el texto que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y fíjense que también hay muchos, ¿no?, que han sabido decir que no son 12, sino que son 10 tribus, 10 tribus perdidas. Pero fíjense que el apóstol Santiago hace referencia a 12 tribus. Santiago nos está dejando claramente que son 12 tribus, y fíjate que el libro de Apocalipsis lo confirma, porque ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 8, justamente se habla de las 12 tribus de Israel, que serán los descendientes en ese momento de la tribulación que van a aparecer. No sabemos quiénes serán, por supuesto, pero el hecho es que vendrán de las 12 tribus de Israel. El Señor los volverá a reunir otra vez y Él sabe quién es quién, porque a Dios no se le escapa nada, ¿sí? A Dios no se le escapa nada. Y fíjate que esto que Santiago dice aquí,
a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? O sea, que están en diferentes lados, ya esto también era profetizado. Porque si leemos el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 33, ya se hablaba que Israel iba a ser esparcida entre las naciones. O sea que ya había una profecía anticipada. Se habla de Israel que iba a ser esparcida, que fueron llevados en cautividad por los asirios, y esto fue en el año 740 a.C. Y esa dispersión continuó a través de los siglos. Y bueno, hasta el día de hoy, porque los judíos han sido repartidos por todos los lugares, ¿sí? Quiere decir que los judíos están en todas las naciones. Ellos contribuyen al progreso de la civilización. Porque fíjense que hay judíos que son tremendamente especializados en esas materias. No quiere decir que los mejores doctores y abogados vienen de allá de Israel. Y hay un gran número de ellos. Hay un gran número. Entonces Dios sabía lo que estaba haciendo cuando permitió que su pueblo sea esparcido por todo lugar. Y fíjense que esto ayudó a qué? Justamente ayudó a esparcir el evangelio. En los primeros años de la iglesia podemos ver que fueron los judíos que esparcieron el evangelio a los gentiles. Fíjense que en Hechos capítulo 8, versículo 1, Lucas dice, ¿no? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Allí Lucas hacía una referencia, ¿no? En cuanto a la persecución de la iglesia. Dice que fueron esparcidos por todas partes, pero qué importante, ¿no? Dice que fueron anunciando el evangelio. Y el evangelio tenía que seguir corriendo, tenía que seguir siendo esparcido. Cuando Dios permitió que sus hijos fueran esparcidos, fue con la finalidad de alcanzar al mundo perdido por el evangelio. Fíjense, ¿no? Dios no comete errores, Él no se equivoca. Él sabe lo que hace. Por ello que Santiago escribe, ¿no? A las 12 tribus de la dispersión. Y fíjense, versículo 2, fíjense lo que Santiago le dice a estos hermanos. Primeramente, fíjense la frase, hermanos míos, ¿no? Qué precioso que Santiago se refiere así a los creyentes, como hermanos míos. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y qué importante, ¿no? Que Santiago dice, hermanos míos. Él se dirige directamente a los creyentes. Esta carta de la epístola de Santiago es para los creyentes. Y fíjense que habían creyentes en todo lugar. A veces cuando leemos estos textos pensamos, y por lo menos yo, ¿no? Me acuerdo que hubo un tiempo que pensaba de que el creyente no tenía que vivir pruebas, no tenía que vivir aflicciones, no tenía que vivir circunstancias, no tenía que vivir necesidades. Y realmente, ¿no? Cuando leí esta carta de Santiago, pude entender que todo creyente tiene que pasar por pruebas. Y saben que las pruebas son bendiciones de Dios, aunque aparenten lo diferente. Por eso es lo paradójico, ¿no? Porque los inconversos, por ejemplo, los que no conocen al Señor, muchas veces, ¿no? Ven a los creyentes que pasamos dificultades. Y claro, ellos tienen un punto de vista muy diferente, ¿no? Ellos dicen, total, si tienen a Dios, ¿por qué viven esto? ¿Y por qué sufren? ¿Y por qué pasan tal cosa? ¿Sí? Y aún los mismos creyentes de la iglesia, algunos inmaduros todavía,
¿sí? Cuando están pasando por pruebas, comienzan a quejarse y a sentirse, ¿no?, como que no van a salir nunca de las situaciones. Y lamentablemente también cuenta mucho que han sido mal enseñados, ¿sí? Porque eso nos ha pasado, hemos sido mal enseñados. Pero fíjense que la carta de Santiago va dirigida justamente a los cristianos. Y él le dice, hermanos míos, no en el sentido natural, sino en el sentido espiritual, ¿sí? Porque para él cada creyente, cada verdadero creyente era un hermano y era designado de esta forma en la Biblia. Fíjense que Santiago, cuando habla de la palabra hermanos, porque para él siempre en su epístola habla mucho de esta palabra hermanos, por lo menos 17 veces, ¿sí?, usa Santiago esta palabra hermanos, ¿no? Parecería que era su palabra favorita, de decirle hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 1 lo dice casi 5 veces, en el capítulo 2 lo dice 4 veces, en el capítulo 3, ¿sí?, también hace una referencia a hermanos como 3 veces, en el capítulo 4 también hace una referencia una vez, y en el capítulo 5 también él hace referencia. Esta era la palabra favorita de Santiago. Y Santiago le escribe a sus hermanos en Cristo. ¿A quiénes? A los que estaban perseguidos, a los que estaban dispersos, y les dice, ¿no?, que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y querida mujer, el significado de prueba no quiere decir que es tentación a hacer lo malo. No, ese no es su significado. El significado de prueba es tribulación, adversidad, aflicción, y que en medio de la prueba vas a tener la salida. Eso significa prueba, tribulación, adversidad, aflicción. Esa es la idea de Santiago. Y él enseña, ¿no?, que por medio del Espíritu Santo cada cristiano tiene que vivir sus tribulaciones. Y fíjense qué importante, porque tengamos en cuenta que no solamente las pruebas las vivimos los creyentes. Si vamos a la Biblia podemos ver que, por ejemplo, el Señor Jesucristo habló de pruebas que tuvo que pasar. Se las mencionaba a sus discípulos, allá en Lucas capítulo 22, versículo 28. El apóstol Pablo también hizo referencia a las pruebas que pasaba allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 18 y 19. El apóstol Pedro, por lo consiguiente, allá en 1 de Pedro 1:6, ellos hablaban de pruebas. Y aquí Santiago nos recuerda que las pruebas son diversas. Por eso dice, ¿no?, cuando os halléis en diversas pruebas. Y esta palabra diversas tiene como significado variadas. Quiere decir que hay distintas clases de pruebas, ¿sí? Y son muchas las pruebas que el cristiano tendrá que vivir. Y quizás para muchos es muy difícil aceptar esta verdad, porque vamos a pensar y decir, no, pero como creyente, ¿y dónde está Dios? Y fíjate que Dios usa las pruebas para formar ese carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Sí. Vamos a ir ahí a Hebreos, permíteme, dice acá, Hebreos 12:11. Fíjate lo que dice la carta de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Qué tremenda palabra. Dice que la disciplina al presente parece ser causa, ¿sí?, de gozo, sino de tristeza. O sea, sí, las aflicciones no nos dan gozo, nos dan tristeza, porque nos afligimos. Pero fíjate que esto, ¿quién va dirigido? Al creyente, al hermano en Cristo. Y hermana querida, no olvides
no es que solamente vivimos el hoy, ¿sí? No es que solamente vivimos el hoy. Fíjate que aquí dice, ¿no? Pero después da fruto apacible. Y ese después, querida mujer, ese después, ¿qué viene después? ¿Qué viene de ese después? ¿Qué viene después de ese sufrimiento? ¿Qué viene después de esa tribulación? ¿Qué viene después de esa aflicción? Dice que traerá fruto apacible. Fruto apacible. O sea que hay algo mejor y mucho mejor que Dios tiene para aquellos que viven y pasan por las pruebas. Para un hijo de Dios. Posiblemente no nos agrade, posiblemente no nos guste. Al comienzo de la prueba vamos a decir o pensar muchas cosas, ¿sí? Porque una prueba no es una experiencia placentera. No. Posiblemente vamos a ser oprimidas, posiblemente, y cada una puede compartir su testimonio en medio de la prueba. Pero fíjate qué importante es entender, ¿no? Qué importante que dice que va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esta es la promesa de Dios. A medida que pases una prueba, el Señor va a producir algo muy importante. Por eso dice Santiago, ¿no? Dice, ¿producirá qué? Produce paciencia. El Señor va a producir, a medida que vivamos pruebas y aflicciones, el Señor va a producir cambios en nuestras vidas. Va a producir ese fruto de justicia apacible, ¿sí? Porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Querida hermana, hemos hecho una pequeña introducción para poder centrarnos bien en lo que vamos a estudiar. Te decía que la carta de Santiago tiene 5 capítulos, así que vamos a darle con todo en las semanas siguientes. Espero que me acompañes en este estudio, en este bus bíblico de la carta de Santiago, y que espero que te sea de gran bendición. Así que vamos a orar para terminar. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias por la carta de Santiago, Señor. Hemos podido entender que Santiago, el hermano del Señor, había crecido al lado de nuestro amado Salvador Jesucristo. A pesar de todo ello, a pesar de que él miraba los milagros, las maravillas que hacía nuestro Salvador, no creía en él. Y cómo hoy sus mensajes retumban en la mente y en los corazones de muchos cristianos, Señor, aún de nosotras. Ahora que vamos a empezar a estudiar, ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto, a tener los oídos abiertos, a tener nuestra mente preparada con la ayuda de tu Espíritu Santo para poder comprender lo que el Señor quiere enseñar a nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la epístola de Santiago. Ayúdanos a continuar este mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo